Muy buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y a continuación les vamos a hablar acerca de los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se van a caracterizar por ser formas de comportamiento duraderas y que se encuentran profundamente arraigadas en el enfermo. Hay que distinguir entre rasgos de personalidad y un trastorno de personalidad en sí, ya que el rasgo de personalidad es simplemente una variante de la normalidad y no tiene por qué necesariamente convertirse en un trastorno. Mientras que cuando estos rasgos se encuentran rígidos e inadaptados y producen un deterioro funcional o un malestar en el individuo, sí se pueden ya diagnosticar como un trastorno en sí. Es importante destacar que no se deben diagnosticar estos trastornos antes de los 18 años de edad, debido a que a esta edad aún no se encuentra formada una personalidad definida. Sin embargo, los trastornos disocial y antisocial sí pueden diagnosticarse a partir de los 14 años de edad. La personalidad se le suele confundir con dos términos que están muy relacionados con ellas, y es el carácter y el temperamento. Por un lado, el carácter se refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento, mientras que el temperamento va a depender de una disposición biológica hacia ciertos comportamientos. Tenemos diferentes clasificaciones para estos trastornos de la personalidad, pero los más utilizados van a ser los del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que les vamos a mencionar a continuación. Pues bien, vamos a hablar acerca de los trastornos de la personalidad del grupo A. Y tenemos que estos son más frecuentes en hombres que en mujeres. A su vez también se caracterizan por ser sujetos extraños, excéntricos, tienden a aislarse y existe una relación con lo que sería la agregación genética y características clínicas compartidas con la psicosis. Dentro de este grupo tenemos el trastorno paranoide de la personalidad. La prevalencia general es del 0.5% al 2.5% y es más frecuente en varones. A su vez también tenemos que los sujetos se caracterizan por ser desconfiados, siempre dispuestos a interpretar malas relaciones en referencia a lo que sería perjuicios o agresiones, y esto se refleja también en sus parejas, en quienes tienen una sospecha recurrente de infidelidad. A su vez también son hipersensibles a los agravios, es decir, hacia las malas palabras que les realizan, son rencorosos, posesivos, y también a menudo sienten que su entorno está plagado de conspiraciones sin fundamento. A su vez también puede preceder a un trastorno de ideas delirantes. Tenemos después el trastorno esquizoide de la personalidad. Tenemos que aquí los sujetos son aislados socialmente, sin interés alguno por establecer contacto con los demás, son incapaces de gozar y también de sufrir, prefieren las actividades solitarias y son emocionalmente fríos e indiferentes. Incluso les cuesta entender a los demás y también así establecer relaciones. A su vez también guarda relación con lo que sería la genética y también clínicamente con la esquizofrenia. Y algo importante es que es muy infrecuente. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Se caracteriza por dificultades en la relación social. El sujeto quiere relacionarse pero no consigue hacerlo de forma eficaz, asociado a rasgos próximos a los de la psicosis. Tendencia a las ideas de referencia, creencias raras o pensamientos mágicos, experiencias perceptivas habituales, que son las ilusiones, pensamiento y lenguajes raros, suspicacia paranoide. Son en general sujetos excéntricos, peculiares, desconfiados, con gustos por temas esotéricos o sobrenaturales, con dificultades para establecer y mantener relaciones. Pueden parecer tímidos o torpes. La prevalencia general es del 3%. Está muy próxima a la esquizofrenia. En el DSM-5 y en el CIE-10 no engloba los trastornos de personalidad, sino entre los trastornos psicóticos. En cuanto a los trastornos de personalidad del grupo B, son sujetos inestables e inmaduros, conflictivos, sociables. Se encuentran cerca de los trastornos afectivos, los de abuso de sustancias y los somatomorfos.
trastorno antisocial de la personalidad es una incapacidad para sentir culpa o remordimientos, relaciones marcadas por el deseo de explotación de los demás por medio de mentiras, estafas y frialdad afectiva, sin que tengan algún tipo de empatía hacia las demás personas. Las mentiras, las faltas injustificadas, a la asistencia a clases, la huida del hogar, los robos, las riñas, el abuso de sustancias y la participación en actividades ilegales. Estas son experiencias habituales de aquellas personas que tienen este tipo de trastorno. Este trastorno se diagnostica a partir de lo que son los 14 años de edad y es muy frecuente la comorbilidad con el abuso de sustancias y en menor grado en trastornos somatomorfos de ansiedad y trastornos afectivos. Este también es más frecuente en hombres, se presenta en un 3%, mientras que en las mujeres se presenta en el 1%. Es muy frecuente entre poblaciones reclusas. Vamos a continuar con el trastorno límite de personalidad o también conocido como borderline. Primero, vamos a tener que la prevalencia general de este trastorno es del 2%. Las manifestaciones más llamativas van a tender a disminuir con la edad, mejorando el funcionamiento general de la persona. Lo fundamental de este trastorno es la inestabilidad, especialmente la afectiva, aunque también se puede encontrar inestabilidad en las relaciones. Van a existir cambios rápidos y extremos entre la idealización y la devaluación, entre el amor entusiasta y el odio, entre la euforia y la ira. Estas personas van a tener relaciones distorsionadas porque van a considerar a las personas de su alrededor como excesivamente buenos o absolutamente malos. Generalmente, el sesgo doloroso de estos pacientes se va a reflejar en los repetitivos actos autodestructivos que presentan. Es así como pueden autolesionarse, pueden autoestimularse para buscar ayuda o pueden expresar ira o a su vez insensibilidad. La autoimagen de estas personas va a ser variable. El estado de ánimo puede cambiar bruscamente y pueden existir episodios psicóticos breves. Generalmente estos pacientes son impulsivos y tienen gestos suicidas y se autoagresionan y así como también abusan de ciertas sustancias. Generalmente se considera que para estas personas sean hospitalizadas en un centro psiquiátrico, tienen que poner en peligro su vida y poner en peligro la vida del entorno que los rodea. Generalmente se le asocia la aparición, la génesis de este trastorno con traumas infantiles, así como también se le puede asociar el trastorno de estrés postraumático. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del trastorno histriónico de la personalidad. Estas son personas que necesitan ser, sobre todo, el centro de atención, con expresión dramática y muy teatrales, con actitudes de seducción muy erotizadas y muy pendientes de su aspecto físico. Estas personas buscan la aprobación de los demás y son muy influenciables. Además, sus relaciones son superficiales y buscan manipular a los otros para obtener su aplauso. Aunque se ha diagnosticado más en mujeres, no está claro que haya una diferencia de género y su prevalencia general es del 2 al 3%. Trastorno narcisista de la personalidad. Estas personas son egoístas, muy pendientes sobre todo de la admiración de los demás, incapaces de empatía y de comprender o respetar los sentimientos e ideas de otro. Tienden a una autoimagen grandiosa, son pretenciosos y muy soberbios. Además, a menudo son envidiosos de los éxitos ajenos. La prevalencia general es menor del 1% y es mucho más frecuente en hombres. Continuando con la exposición, presentamos a los trastornos de personalidad de grupo C. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor.
incluyendo el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Entonces, empezamos por el trastorno de la personalidad por evitación. En este caso tienen un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se debe manifestar por lo menos de 4 o más de los siguientes hechos. Primero, que evite las actividades laborales que impliquen un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. Que se muestre retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. Que se preocupe por ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Que se muestra poco dispuesto a establecer una relación con los demás a no ser que esté seguro de ser apreciado. Que se muestre inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de una falta de adaptación. Y que se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a los demás. Ahora conoceremos acerca del trastorno dependiente de la personalidad. Son sujetos sumisos, muy inseguros, que buscan la adhesión a una figura a quien le van a delegar la capacidad de decisión y sus responsabilidades. Es decir, que se van a refugiar en estas personas ya que les cuesta mucho trabajo hacerse cargo de sí mismos. Además, son muy ansiosos en situaciones que impliquen cualquier tipo de compromiso social. Tienen dificultades en el autocuidado, en la autonomía personal y en su trabajo. Se relaciona con el trastorno de ansiedad por separación de la infancia. Y aunque se ha diagnosticado más en mujeres, no parece haber diferencias de género. En el trastorno obsesivo de personalidad, o también conocido como trastorno anancástico de la personalidad, son sujetos perfeccionistas, preocupados por el orden y la meticulosidad. Son inflexibles, tercos, poco espontáneos y se considera que son extremadamente respetuosos con las normas, reglas y estándares de la sociedad. Les cuesta desprenderse de sus objetos y se los considera que pueden llegar a ser acumuladores. También son muy avaros y le dedican gran parte de tiempo a su trabajo. Por ello, siempre están dedicados a su trabajo y a todas las actividades que los se relacionan con este. Además, pueden ser muy lentos, ya que como son perfeccionistas, le dedicarán mayor tiempo a las actividades que requieren un tiempo estándar. Les cuesta mucho trabajo delegar las tareas y se relaciona generalmente con el trastorno obsesivo compulsivo. La prevalencia general de este trastorno es del 1%, siendo en hombres más frecuente que en mujeres.